Hallar la sección que el plano de trazas P', P' y P segunda produce en la pirámide representada en perspectiva caballera. Tenemos aquí el vértice de la pirámide, su proyección sobre el plano X o Y sería este punto, y este triángulo es la base. Vamos a coger, lo primero, una arista cualquiera, por ejemplo, esta arista de la parte izquierda. Y vamos a ver que su proyección se obtendría uniendo la proyección de este punto, que es este, con la proyección de este punto que coincide consigo mismo. Por tanto, uniendo este punto con este, tendremos la proyección de esa arista. Entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar la intersección de esa recta y ese plano, para lo cual incluimos la recta en un proyectante. Esa es la perspectiva de la recta y esto es su proyección. El proyectante será aquel en el que la traza con el plano XY coincide con la proyección, y al llegar su prolongación al eje Y trazaremos una línea vertical y esto sería la traza Q segunda, siendo esta línea de aquí la traza Q del plano. Bien, hallamos a continuación la intersección de ese plano auxiliar con el plano dado. Para ello uniremos este punto de corte de las trazas segundas con este punto de corte de las trazas P y Q. Esos dos puntos unidos definen la recta intersección de esos dos planos, la cual corta a la perspectiva de la recta considerada en este punto, que es el de intersección. De modo que si a los vértices de la base les llamamos 1, 2, 3, pues este punto es el asociado al 1, es decir, que esta arista que pasa por 1 tiene su intersección con el plano P según este punto, que lo vamos a llamar A. Una vez hecho eso, vamos a ver que la cara que pasa por este punto por 1 y por 2 es una cara cuya traza es el segmento 1, 2, lo cual significa que podemos hallar ahora la intersección de esta cara, que contiene a los puntos 1 y 2 y al vértice de la pirámide, con el plano sección P. Para ello buscaríamos el punto de corte de las trazas, y el punto A ya es un punto de la intersección. Por tanto, uniendo el punto de corte de las trazas de la 1, 2 con la traza P, simplemente prolongándola, que sería este punto, unido con A, que era el otro punto de intersección, tenemos esta recta que es la intersección de la cara que pasa por 1 y 2 con el plano sección. Esa arista, esa recta intersección corta a esta arista que pasa por 2 en este punto, que sería la intersección de esa arista con el plano sección. De la misma manera haríamos con la cara que pasa por los vértices 2 y 3 de la base. Este segmento 2, 3 representa un tramo de la traza de la cara que pasa por dichos puntos y por V. Entonces prolongaremos el tramo 2, 3, este sería el corte de las trazas, y este punto unido con B determina la intersección. Y esa intersección prolongada corta a la arista que pasa por 3 en este punto, que sería el punto C. De modo que no habría más que unir los tres puntos para tener la sección. Este segmento de la parte posterior, AC, es discontinuo, puesto que la cara, digamos el segmento 1, 3 de la base, es también discontinua. Y esa sería la sección que ese plano produce en esa pirámide. En este caso queremos hallar la sección que este plano de trazas P' y P produce en esta pirámide. Como se puede ver, es una pirámide con su base triangular, que sería este de aquí, apoyada en el plano ZOX. Por tanto, este punto tendrá su proyección aquí, en el eje X, este otro punto de la base la tendrá aquí, y este tercer punto la tendré aquí. Bien, este sería el vértice en perspectiva y este sería el vértice en proyección. Dicho esto, vamos a poner unas letras y unos números para entendernos un poco y ver que la base le vamos a llamar a los vértices de la base 1, 2, 3 y al vértice de la pirámide V. Vamos a coger una de las aristas laterales, por ejemplo la V1. Esa V1 tiene por proyección, como este 1 viene proyectado aquí, esta línea de aquí sería la proyección de la V1 sobre el X o Y. Hallamos la intersección de recta y plano, incluyendo la recta V1 en un proyectante, cuya traza Q coincide con esta proyección y cuya traza Q' sería esta línea vertical que subiría por aquí. Esta sería la Q' traza del plano. Una vez que tenemos eso, hallaríamos la intersección de este punto con este, que son los puntos de corte de las trazas de esos planos. Y esa recta corta a la arista V1 en el punto A, que sería la intersección de la arista V1 con el plano. La cara V21 tiene por traza con el plano XZ según el segmento 2,1, lo cual significa que si ese segmento lo prolongamos hasta cortar a P', ese corte es el punto de corte de las trazas, y ese punto unido con el punto A, que ya era un punto de la intersección, define la recta intersección de la cara V12 con el plano sección. De modo que se obtiene aquí este punto, en la prolongación de este es el corte de las trazas
unido con A vendría esta línea y corta aquí a la V2, a esta V2 en el punto B. Ya tenemos este punto B. En este caso, al pasar la traza por el punto 3, en realidad ese sería el tercer punto de la intersección. Por tanto, no hay más que unir 3 con A y con B para definir la sección que ese plano produce. Este tramo 3A es visto, puesto que está en una cara vista, pero el 3B y el AB serían tramos ocultos, segmentos ocultos de la sección, puesto que se encuentran sobre caras ocultas. Seccionar el cuerpo aportado en la perspectiva por un plano que contiene los puntos A, B y C. El punto B está en la arista superior, el punto C está en esta inclinada de la parte izquierda y el punto A está en esta inferior de la parte derecha. Lo que hacemos es hallar las trazas del plano definido por esos tres puntos. Para ello unimos el punto B con el punto C mediante una recta y dibujaremos tanto la perspectiva como su proyección sobre el X o Y, uniendo las mayúsculas por un lado y las minúsculas por otro. Prolongando esas dos proyecciones vemos que el punto de corte sería la traza con el X y de esa recta. Ese punto unido con A que está en el plano X o Y define la traza con el plano X y del plano definido por esos tres puntos. Sería la traza P del plano. Esa traza corta la prolongación del eje X en un cierto punto y ese punto unido con B que se sitúa en el plano XZ, por tanto pertenece ya a la traza P', entonces este punto unido con B determina dicha traza P'. Bien, una vez que tenemos la traza, no hay más que cerrar el triángulo de trazas sabiendo que, si esto está bien hecho, pasará por el punto C. Una vez hecho eso, vemos que esta traza corta la cara de atrás en este punto. Y en este ya le teníamos y este sea el otro. No hay más que unir este con este para tener aquí el tramo de la acción del plano sobre la cara vertical derecha. Podemos comprobar que este lado es paralela a la traza P segunda, dado que la cara es paralela al plano I o Z. Una vez que estamos aquí, este punto lo uniremos con este mediante un tramo discontinuo porque tendremos ahí la acción sobre la cara vertical posterior. Por otro lado, por la acción del plano sobre la cara horizontal inferior, sería este tramo, este segmento de la traza P, que dibujaríamos aquí en negro hasta aquí. Como ahora llegamos a la cara inclinada y el punto C es un punto que pertenece al plano sección, no hay más que unir este punto con C para tener ese tramo de la cara. Digamos la cara vertical izquierda, esta cara que está en el IZ, pues la acción del plano sería unir este punto con este, que es este segmento de la traza P, digamos, segunda del plano. Llegamos aquí a este plano que es paralelo al XY, por tanto la acción del plano sección P sobre ese plano paralelo al XY será una recta paralela a la traza P. Por eso, por este punto dibujaremos esa paralela. Esa paralela es limitada por esta línea en este punto, el cual unido con B cierra la sección del plano. Del cuerpo por ese plano. Y aquí tendríamos ya lo que sería la solución buscada. Dibujar una circunferencia situada en los planos coordenados X o Y, X o Z e Y o Z, sabiendo que su radio es de 3 centímetros. El caso más sencillo es dibujarla en el plano X o Z. ¿Por qué? Porque ese plano es el del cuadro, o en cualquiera paralelo a él, también se cumpliría, por tanto, que la circunferencia se encuentra en verdadera magnitud. Por tanto, para hacer una circunferencia de 3 de radio, vamos a intentar que sea tangente al eje X, pues entonces vamos a coger una circunferencia de radio 3, desde el centro vamos a subir, haciendo centro en un punto del eje X, vamos a subir una vertical, y este sería el centro de una circunferencia de radio 3 tangente al eje X. Bien, esa ya es la circunferencia situada en el X o Z. Para hacer una circunferencia en el X o Y, vemos que el eje Y tiene reducción 1/2. Suponemos que estamos en una caballera con reducción 1/2. Esto significa que si enmarcamos la circunferencia en un paralelogramo, o en un cuadrado, pues ese cuadrado, cuando se dibuja en el X o Y, será un paralelogramo. De modo que los lados del paralelogramo paralelos al eje X están en verdadera magnitud, por tanto medirán 6 centímetros, el doble de 3, y en el caso del otro lado, que es paralelo al eje Y, pues será la mitad, dado que hemos tomado la reducción 1/2. Si esto es 3 y esto es 1,5, pues ponemos aquí 1,5 y ya tendríamos ahí el centro, y esa medida la llevamos, tendremos ya el diámetro, digamos, paralelo al eje Y de la circunferencia situada en el X o Y, cuya perspectiva va a ser una elipse. Por este punto haremos una paralela al eje X y llevaremos 3 para cada lado para tener el radio. Y formamos este paralelogramo
que tenemos aquí, que es la perspectiva de un cuadrado equivalente a un cuadrado que envolviera a la circunferencia en cuestión. Vamos a trazar una diagonal, porque en realidad este segmento ya es un diámetro conjugado, este segmento y este es una pareja de diámetros conjugados de la elipse. Luego, en realidad, aplicando la teoría de construcciones de elipse a partir de puntos, podemos definirla, puesto que ya tenemos una pareja de diámetros conjugados. Pero vamos a obtener puntos de esa curva de una manera bastante sencilla. Para ello, lo que haremos será tomar la diagonal, una diagonal cualquiera, y en este punto hacer la tangente. Esa tangente nos va a dar aquí este segmento. Y lo que vamos a hacer va a ser traducir esta medida aquí con la reducción. Claro, este segmento, si lo coloco aquí, sería en verdadera magnitud, puesto que el eje X está en verdadera magnitud. Pero este otro, que va a corresponder al que vendría aquí, iría reducido. Por tanto, tomaremos la medida esta, que nos mide 17,6, y si queremos llevar esa medida en esta dirección, pues habrá que llevar la mitad. La mitad de 17,6 es 8,8. Entonces, y esta estaría en valor real, como decíamos. Entonces, lo que haremos será bajar verticalmente desde aquí y tener este punto y este, que son esta medida llevada aquí, en esta esquina y en esta esquina. Y ahora hacemos centro aquí y con radio la mitad de 17,6, que es 8,8, dibujamos esta circunferencia. Y hacemos otras tantas haciendo centro en las 4 esquinas del paralelogramo. Esto nos da este punto, este punto, este punto y este punto, que serán los que, unidos luego con este de aquí, forman la traducción de esta tangente en la circunferencia situada, ya digo, en el plano X o Y. Dibujamos esas tangentes y ahora, una vez hechas, lo que vamos a hacer es ver que el punto este exacto de la circunferencia se obtiene como corte de la tangente con la diagonal. No hay más que dibujar las diagonales para sacar aquí ya en sus intersecciones este punto, este y este, que serían 4 puntos más de la curva. Con lo cual hemos tenido 8 puntos de la curva y ahora ya el trazado pues es, sencillo. Esta sería la perspectiva caballera de una circunferencia situada en el X o Y. Si quisiéramos una circunferencia en el Y o Z, pues el esquema es similar. Nos basamos en esta propiedad. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser dibujar el paralelogramo con las diagonales y vamos a traer esta medida que, como está en el eje Z, paralela al eje Z, está en verdadera magnitud. Luego esta medida la ponemos aquí y esta medida la ponemos aquí. Una vez que tenemos eso, podemos hacer por el centro esta paralela y entonces este sería un diámetro ya de esa elipse. Esta medida la llevamos simétrica hacia abajo y tendremos aquí otros 2 puntos. Estos puntos corresponden a los que tenemos aquí, este y este. Y ahora en esta dirección y en esta dirección llevaremos los 8,8, igual que hemos hecho en el otro caso. Llevaremos las 4 circunferencias y tendremos los puntos. Una vez que tenemos los puntos, unimos los puntos entre sí y buscamos los cortes de esas líneas con las diagonales. Sacamos 4 puntos más y determinamos ya el paralelogramo y una serie de puntos exactos que nos permite el trazado, si quisiéramos hacerlo a mano, de la elipse representativa de la perspectiva caballera de una circunferencia situada en el plano Y o Z. Si quisiéramos el otro diámetro conjugado, este sería un diámetro de la elipse y el otro diámetro sería simplemente pues poner este segmento, llevarlo hacia acá abajo y tendríamos aquí este diámetro y ahora pues lo tendríamos prolongándolo, lo tendríamos aquí. Este sería un diámetro y este sería el conjugado. Esa es una pareja de diámetros conjugados que también nos puede servir para definir la elipse. Representar una pirámide de base cuadrada de centro en el punto O de coordenadas 2, 3, 0, lado 2 centímetros. Una diagonal forma 30 grados con el eje X. La altura de la pirámide es de 5 centímetros. Bien, dicho esto, tenemos que primero dibujamos el punto de coordenadas 2, 3, 0. Pues la X es 2, llevaríamos 2 reales aquí, puesto que el eje X en caballera es real, mientras que la Y, que es 3, como si suponemos una reducción de un medio, llevaremos 1,5, la mitad de 3, 1,5. Y ese sería el centro del cuadrado, al tener Z0. Una vez que tenemos eso, vamos a batir el plano X o Y, puesto que ese cuadrado, esa base, se encuentra en dicho plano. Para ello, si esta línea es paralela al eje Y,
su abatida será paralela al eje Y abatido. Si abatimos hacia abajo, el eje Y abatido quedará en prolongación del eje Z. Por tanto, por este punto haríamos una línea vertical hacia abajo y como esta medida es 1,5, su valor real serían 3, bajaríamos 3 aquí y este punto de aquí sería el O abatido. Y esta es la dirección de afinidad que liga los puntos abatidos con los de la perspectiva de puntos situados en el X o Y. Una vez hecho eso, dibujamos una línea a 30 grados con el eje X. Y esa línea será la que contenga a la diagonal del cuadrado. En figura aparte dibujamos el cuadrado y sus diagonales y el radio de la circunferencia circunscrita. Por los datos da la casualidad de que por este punto, al hacer una perpendicular a este lado, resulta coincidente con esta dirección. Es una casualidad del ángulo formado por el eje Y proyectado y el eje X y la reducción. Si la reducción hubiera sido otra, no hubiera sido esa particularidad. Con lo cual dibujamos este cuadrado aquí, encajando la diagonal y tendremos aquí el cuadrado abatido. Una vez que tenemos eso, vamos a desabatir. Tenemos esta pareja de puntos correspondientes y este eje de abatimiento. Por tanto, prolongamos esta diagonal hasta cortar al eje en un punto doble. Este punto doble unido con el O determina la recta desabatida correspondiente a esta diagonal, a la que contiene esa diagonal. Y ahora no hay más que por este extremo y por este extremo de la diagonal hacer paralelas a esta línea o entre paréntesis para tener los puntos correspondientes que son los extremos de la diagonal en perspectiva. Para hallar algún otro vértice, por ejemplo este, nos vamos a auxiliar de este punto cuyo desabatido conocemos que es este. Esta es la pareja de puntos correspondientes. Esta línea, que contiene un punto cuyo desabatido conocemos, la vamos a prolongar hasta cortar al eje X, que es el eje, como decimos, de abatimiento. Prolongamos esa línea y ahora prolongaremos el eje X. Este punto de corte de ese eje prolongado con este es doble y este punto unido con este nos da esta recta que sería la que hemos desabatido. Y ahora no hay más que por este punto hacer una paralela a la dirección de abatimiento para tener aquí este punto que es ya el desabatido. Y ahora por simetría o simplemente ya por paralelas podemos unir estos puntos y cerrar la base de la pirámide. Si la altura es 5 centímetros, como es paralela al eje Z y el eje Z está en verdadera magnitud, no hay más que desde este punto subir 5 centímetros reales, puesto que ese eje Z no tiene reducción. Subimos los 5 centímetros y aquí tendremos el vértice de la pirámide. No nos queda más que unir ese punto con los puntos de la base para tener ya la perspectiva buscada.